Marzo 18. ¿Estás enfrentando desilusiones y fracasos? Que no te sorprenda, aunque eres imperfecto y el mundo en el que vives aún sigue caído. Para esto también hay gracia. Si no tomas en serio lo que dice la Biblia sobre quiénes somos y sobre cuál es la naturaleza del mundo en el que vivimos, vivirás con expectativas irreales. Serás ingenuo cuando la tentación se presente y con frecuencia serás sorprendido y desilusionado. Examinemos lo que dice la Biblia sobre nosotros y nuestro mundo en ese tiempo entre el ya y el todavía no. Aunque el trabajo de redención de Dios ya ha empezado, tú y yo todavía vivimos en un mundo terriblemente caído y que no funciona de acuerdo al hermoso diseño original de Dios. Ningún pasaje capta este estado caído tan bien como Romanos 8. Pablo utiliza tres frases provocativas para captar este estado. Sometida a la frustración, Romanos 8:20, la corrupción que la esclaviza, versículo 21, y como si tuviera dolores de parto, versículo 22. En un mundo caído, la vanidad de la vida se experimenta constantemente. Las cosas no funcionan bien y, sin importar cuando te esfuerces, no puedes escapar a la frustración de vivir en un mundo que no opera adecuadamente. Estamos rodeados de muerte y enfermedad. La gente muere, las cosas mueren, los sueños mueren, las relaciones mueren, la creación física muere. También hay momentos en que el sufrimiento es severo, como el dolor de parto. Es por todo esto que Pablo dice que este mundo gime a una, versículo 22. La escritura nos llama a prestar atención al ambiente en el que vivimos. La Biblia también es clara en cuanto a ti y a mí. Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1:8. Sí, el poder del pecado ha sido derrotado, pero la presencia del pecado aún permanece dentro de nosotros y está siendo erradicada progresivamente por la gracia de Dios. Todos los días atestiguamos que somos pecadores. Todos llevamos iniquidad, transgresión y pecado entre nosotros. No hemos escapado aún al peligro nefasto que está en nosotros. Ahora, si no tomas en serio lo que la Biblia dice sobre el mundo en el que vives y sobre tu propia persona, no buscarás el perdón, el rescate, la protección y la transformación que provee la gracia liberadora de Dios, la cual es tu única esperanza. Esa gracia es la única que tiene el poder para protegerte del mal fuera de ti y para librarte del mal que reside dentro de ti. Es cierto, las cosas son peores de lo que imaginabas, pero la gracia de Dios también es más grande de lo que imaginabas. La fe bíblica mora en la intersección de la realidad horrorosa y la esperanza gloriosa. Para profundizar y ser alentado, Génesis 6, del 1 al 8. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Buenos días a los hermanos, a las hermanas. Padre Celestial, Señor, ten misericordia de nuestra incapacidad para hablar y para entender, Señor. Sé tú, Padre Santo, en esta mañana. Guíanos en la lectura y la comprensión en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que ¿y quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por lo tanto, no se angustien por temor a ellos, ni se conturben vuestros corazones, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor nos manda a esforzarnos y a ser valientes, hermanos y hermanas. El Señor nos manda a estar preparados, y estar preparados no es más sino que el Espíritu Santo permitiéndonos entender y decir acerca de nuestra fe, dar cuenta de lo que nosotros creemos, con amor, con misericordia. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un cuadro, normalmente los cuadros vienen pintados, pero hay unos cuadros que los hacen tejidos, a veces con hilo, a veces con lana. Y si lo han visto, pues pueden presentar una referencia, pero trataré de dibujarles con las palabras. Eh, Cuando vemos
el cuadro, pues por delante, pues podemos ver eh, el paisaje, las casas, qué sé yo. Pero cuando lo vemos por detrás, solamente vemos un montón de nudos, un montón de colores encima de otros y un montón de cosas como sin forma. Eh, y es exactamente lo que nosotros estamos viendo acerca de esta realidad, de este mundo. Estamos viendo un cuadro por la parte de atrás y eso que solamente un pedacito. Sin la asistencia del Espíritu Santo no podemos ver, no podemos verlo por delante y no podemos verlo todo. De hecho, nunca vamos a poder ver el cuadro completo porque nuestro Señor Dios es eterno y la eternidad precisamente va a ser conociéndolo cada vez más, sabiendo cada vez más de Él y disfrutando cada vez más de Él. Y la eternidad no va a alcanzar para conocerlo. Pero el Espíritu Santo, en este tiempo que mora en cada creyente, nos permite ver ese cuadro de una manera diferente. Y para poder ver la realidad con los ojos que tenemos que ver la realidad, pues primero necesitamos haber nacido de nuevo, es decir, que a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo haya cambiado el corazón de cada uno de ustedes y les haya permitido arrepentirse, les haya permitido confesar a Jesús como Señor, Rey y Salvador, y ya los apetitos están cambiados. Ya no eres esa persona que disfrutar del mal, sino que ya ahora disfrutar, y me disculpan de esta repetición, disfrutar de Cristo. Pero para poder entender, tenemos que reconocer qué dice Dios acerca de nosotros, qué dice Dios acerca de esta realidad. Y ya hemos estado en el transcurso de los anteriores devocionales y en general en la semana, hablando del sufrimiento, hablando de este mundo caído. Y hoy vamos a enfocarnos un poquito en el sufrimiento, en la teología del sufrimiento. Hoy lamentablemente en muchos lugares en donde se predica el Evangelio de Cristo, y lo hago así entre comillas porque no es el Evangelio de Cristo. Dicen que como eres el hijo del, del dueño del oro y de la plata, pues eres también heredero del dueño de la plata, que no te enfermas porque ya eres cristiano, y si tienes alguna situación es porque tienes un pecado oculto, y eso no es nada más que ideas salidas del mismísimo infierno. En Génesis 6:5, que hoy el devocional nos manda a, 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 a tenerlo como referencia, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y siempre escuchamos a nuestros pastores hablar de esos peros maravillosos de la palabra de Dios. Pero Jehová, pero Jehová. Entonces, a partir de la caída, nuestros corazones, nuestras mentes se dañaron. Y al dañarse, ya no veían lo que veían antes y no disfrutaban lo que disfrutaba antes. Entonces, debemos partir de allí, de que hay una naturaleza caída en este mundo, y esa naturaleza caída nos va a mostrar las cosas de una manera y que no es, de una manera que no está conforme a lo que Dios ha presentado en su palabra. Y la verdad, es muy bueno estar de acuerdo con Dios. Y al final tú te harás esta pregunta: si estás de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y si no, pues hoy es un muy buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Él.
Porque si no estás de acuerdo con lo que dice Dios, entonces hay problemas, hay problemas. Si estás de acuerdo con este pedacito, pero con este pedacito de acá, hay problemas, hay problemas. Parece que fuéramos como esos pintores que pintan mal y dejan como eh, manchas aún en, en poniendo la pintura que es. Entonces, la realidad debe ser leída conforme a lo que dice Dios y nuestras mentes y nuestros corazones deben estar alineados con lo que dice Él. En medio de todas las cosas, Dios siempre es fiel y su palabra nos recuerda su fidelidad en tiempos de dolor. Él ve nuestra aflicción y no la menosprecia. Al contrario, nos asegura que todo no está perdido. Y debemos comprender que la aflicción es una reacción natural al dolor y a la pérdida. Realmente no hay nada malo en afligirse. Además, vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios que los momentos de tristeza tienen un propósito, ya que Él hace que todas las cosas obren para beneficio de aquellos a quienes ha llamado. Yo puedo estar afligido. El punto es cómo vas a responder a esa aflicción. Ese es el reto. Ese es el reto. Yo puedo estar preocupado. El punto es cómo voy a responder a esa preocupación. Yo puedo estar triste. El punto es cómo voy a responder a esa tristeza. Ese es el punto y esa es la diferencia que hay entre una persona que es creyente y una persona que no es creyente. Porque una persona que no es creyente da rienda suelta a sus apetitos y presenta todo como quiere, como le place. Ahora el Señor nos dice cómo debemos hacer. Sí, puedes sentirte triste, puedes sentirte afligido. El punto es qué va a salir de ti, porque el Señor dice que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que tiene problemas en nosotros. Es decir, cómo respondemos a la realidad y al mundo. Y esa es la diferencia grande que hay entre un no creyente y un creyente. Cómo respondemos ante las situaciones, ante la realidad de este mundo. Entonces, el Salmo 46:10 nos recuerda que debemos estar quietos y descansar en el conocimiento de que Él es Dios. Estad quietos, que yo soy Dios. El problema es que nosotros queremos resolver a nuestra manera, a nuestra forma. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y eso nos manda el Señor, a que cuando estemos en esas situaciones, independiente cuál fuera, estad quietos, yo soy Dios, entendiendo que cada situación es puesta delante de ti soberanamente por el único y verdadero Rey. Porque a pesar de lo que se ve, Él es el gobernador. Todo lo que está ocurriendo es cada ladrillito o sí, cada ladrillo que va pavimentando el camino que nos lleva al momento en que Cristo llegue de nuevo. Entonces no nos debe sorprender nada de lo que ocurra a este lado de la eternidad, porque todo está soberanamente regido por nuestro soberano. Y lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es decir, sí, Señor. Entonces, no debes olvidar que el gozo del Señor, de tu Rey, es tu fortaleza y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y no es que seamos súper fuertes, sino es que, no. Es que Él nos da la fortaleza para poder enfrentar el día a día, cualquiera que fuere la situación que estemos viviendo. Entonces, ánimo, esa situación que estás viviendo no va a terminar contigo. Más bien es un escenario para acercarte a la presencia de Dios, para que de tu interior fluya una mejor adoración hacia Él. Porque mi hermano, mi hermana, la teología que no se aplica no existe. Tú puedes de manera lógica, inteligente, saber esta doctrina y aquella doctrina y la otra doctrina de allá y esta otra de acá, pero si eso no lo vives en tu vida, no existe. No crees eso, tú crees otra cosa. Sabes eso, pero no crees eso, porque solamente la doctrina que se vive
El conocimiento de Dios que se vive es el que realmente existe en tu mente y en tu corazón. No te dejes engañar. No, es que yo soy cristiano. ¿Y por qué? Ah, porque voy a la iglesia. Ah, porque conozco las 5 solas. Ah, porque conozco las doctrinas de la gracia. Ah, porque conozco la iglesia bíblica, iglesia reformada. No, eso no te hace un cristiano. Un cristiano es aquel que vive, que piensa, que siente como un cristiano. Es simple. No hay este híbrido de medio creyente o medio impío. No existe. No hay. O eres o no eres. Ya sabes a dónde van a ir los tibios. Y el punto es que nuestro Dios, cuando estuvo encarnado, dijo, y en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Eres de los que me dirán, Señor, Señor? Porque Él nos manda a que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, en este orden de ideas, Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y si tú entiendes eso, vas a estar bien. Porque a veces le pedimos casa, carro, beca, cualquier cantidad de cosas y nunca llegan. ¿Y por qué nunca llegan? Porque Él sabe que es lo mejor para ti. Tú no le vas a entregar a tu hijo un cuchillo Rambo así te lo pida. Mamá, es que quiero un cuchillo Rambo, ese grandísimo. Bueno, yo ya no veo en Rambo. Eh, pero no se lo vas a dar. ¿Por qué? Porque se va a hacer daño. Y exactamente ese es nuestro Señor. No nos va a dar ciertas cosas a este lado de la eternidad porque sabe que nuestros corazones no están preparados. Saben que nuestros corazones se van a ir detrás de eso. Entonces, Él sabe qué es lo mejor. En muchos lugares enseñan que el sufrimiento y el fracaso no existen en la vida del creyente, que son ilusiones que Satanás ha puesto en nuestras mentes. Cosas como declara que ese mal no es real porque todo obra para bien para aquellos a quienes aman al Señor. Es una interpretación, al menos, sí, con palabras bonitas, inexacta. Los hijos del Altísimo no pasan por sufrimientos, enfermedades, aflicciones. Los hijos del reino fracasan. Si crees en tu propósito, Dios sobra para, para bien. Dios no tiene nada que ver con las aflicciones, dicen otros. Y cuando uno mira este mundo, pues hay más mal que bien. Y si Dios no está allí, entonces no es Dios. Porque si Dios no controla al menos una cosa, no controla ninguna. Porque la definición de Dios es esa, todopoderoso. Si nosotros creemos que Él no tiene que ver con aquello, con esto, pues ya no es Dios, porque no es todopoderoso. Si tú crees que puedes hacer algo para salvarte, pues ya no es Dios, porque no es todopoderoso. Es un simple eh, eh, pensar, analizar de manera eh, profunda la realidad a la luz de la palabra de Dios. Entonces, dicen que quienes tienen fracasos en la economía, en la salud, es porque tienen un pecado oculto. Que los verdaderos hijos de Dios andan en victoria, que no hay espacio para algún tipo de derrota o lucha. Y eso es salido del mismísimo infierno, mi hermano. Porque si somos honestos, pues no podemos negar que pasamos por sufrimientos y hay más luchas y sufrimientos que alegrías a este lado de la eternidad. Y de hecho en la Biblia está muy claro, está muy evidenciado. Son situaciones que anhelamos que terminen rápidamente por el dolor que nos causan, dolor que no podemos negar, ni mucho menos hacerlo pasar como una ilusión. El creyente pasa por aflicciones, mi hermano, y el Señor Jesús lo dijo. Estas cosas os he hablado para que tengas en mi paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que ya he vencido al mundo. Entonces, en ese orden de ideas, la aflicción y el sufrimiento es algo que hace parte de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo en donde los corazones de los hombres y la imagen de Dios está desdibujada. Y nosotros somos llamados a ser luz y sal.
Entonces, cada acto de nosotros debe ser deliberadamente dirigido a glorificar a Dios y a honrar su nombre. No es que a mí me gusta este, es que a mí me gusta aquel. No, no es lo que te guste, no es lo que te parece, es lo que Dios dice. Porque si es tu Señor, entonces, normalmente, si es mi Señor y si nos devolvemos al pasado cuando esto fue escrito, pues habían reyes. Y cuando el rey hablaba, todo el mundo decía sí, Señor, punto. Y estos reyes eran perversos. Y la gente decía sí, Señor. Ahora tenemos al mejor rey, al rey perfecto, al rey que siempre va a buscar nuestro bienestar. ¿Qué debes decir? Sí, Señor. Entonces, la aflicción es algo natural en la vida del creyente y no debe ser algo que sorprenda, desanime, abata, sino por el contrario que sea motivo de alabar con más intensidad que el que nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya alabanza y gloria. Hermano, cada vez que hay una aflicción delante de ti, que hay una situación difícil delante de ti, qué tanto vives esa teología que dices conocer? Porque en últimas esa es la fe. Cuando el Señor Jesús estaba aquí, le dijo a sus apóstoles, a Pedro y en cabeza de Pedro, mira, Satanás los ha pedido para ser zarandeados, van a ser afligidos. Y el Señor no dijo, mire, yo lo voy a atar, yo lo voy a amarrar, yo lo voy a... Nada, nada. Él dijo, y voy a orar para que tu fe no falte, para que eso que has aprendido, eso que conoces, lo puedas vivir. Entonces, en últimas, el cómo enfrentes la aflicción demuestra tu nivel espiritual. Es decir, hombres de poca fe, pues confían en ellos mismos más. Aquellos que se arrojan al precipicio sin ver qué hay adelante, entendiendo que Él está allí, pues cuida de cada uno de sus elegidos y Él permanece para siempre. Y nosotros somos pasajeros. Si esa florecita que sale en la mañana y ya en la tarde está marchita, es que solamente recuerda cuando tenías 15 años y miramos hacia atrás y parece que hubiera sido la semana pasada, hace 15 días. Esto es muy rápido, mi hermano. La cantidad de tiempo que estamos a este lado de la eternidad es fugaz. Por eso el Señor con tanta urgencia nos dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Tu mamá que no es creyente, tu papá que no es creyente, tu hijo que no es creyente, tu hermano que no es creyente. Hermano, predícale el evangelio. Cualquier oportunidad que tengas para mostrar a Cristo su vida y obra, pues no lo debes desaprovechar, porque este tiempo es corto. Lucas 22:31 dice, y dijo también el Señor, Simón, 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 he aquí Satanás os ha prendido para zarandearlos como trigo. Cada creyente está sellado con el Espíritu Santo. Recuerda que es las arras de nuestra herencia, es nuestra garantía. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, mi hermano. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Es Jesús mismo, es el Padre mismo. Y está habitando en ti. ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué oyes con tus oídos? ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos? ¿Hacia dónde están tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos? Porque a nosotros nos puedes engañar y puedes llegar los domingos con tu Biblia y muy vestido, muy oliendo muy rico y muy propio, pero el Espíritu Santo está contigo 24/7, mi hermano. Job era un hombre justo, Job 1:1. Sin embargo, sufrió en formas que son casi inimaginables. Dios permitió que le permitió a Satanás hacer todo lo que él quería, excepto matarlo. Y Satanás hizo lo peor que pudo, porque él siempre hace lo peor que puede. Él siempre te pinta el escenario maravilloso, espectacular. Mira este pecado, mira que vas a disfrutar de las mieles de aquello, de las mieles de lo otro, puedes hacer este torcido que te va a ir bien y al final
te deja tirado en la mitad de la carretera. Es perverso, mi hermano. Pero en últimas, quien toma la decisión eres tú. No existe como un espíritu de engaño en el sentido de un espíritu de lascivia o un espíritu de mentira. No, 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 no. Dice que conforme a las concupiscencias de tu corazón eres tentado. Y Satanás conoce cuáles son esas tendencias de tu corazón. Y él solamente pinta el escenario. Y los incautos, porque tal vez no han nacido de nuevo. Tal vez no han entendido el evangelio de Cristo. Satanás está acechando permanentemente, está poniendo trampas. Entonces, Job era un hombre justo y Satanás pudo tocarlo. ¿Por qué? Porque Satanás le pidió permiso a Dios para hacerlo. Es decir, nos está mostrando una realidad grandísima. No puede tocarnos un solo pelo a menos de que el Señor lo permita. Entonces, dice Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. La teología de Job estaba clara y siempre estuvo clara. Lamentablemente nosotros somos como los amigos de Job. Job, yo creo que tienes un pecado oculto. Job, yo creo que debes confesar un pecado que no has confesado. Job, algo debiste de hacer mal porque un hijo de Dios no sufre eso. Y de hecho al final del libro de Job, Job mismo tuvo que ir a restituir a sus amigos para que no fueran destruidos por el Señor. Entonces, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es tu teología. Job no comprendía el por qué Dios estaba permitiendo tales cosas, pero él sabía que Dios era bueno y por lo tanto continuó confiando en él. Su fe nunca flaqueó, la armadura de Dios puesta todo el tiempo. Y si leemos Job, no es declaro y digo y yo soy poderoso, no, no, no. Él con la humildad total, no entendiendo lo que Dios estaba haciendo, pero confiando en quién era él. Mire, no entendiendo lo que Dios estaba haciendo, porque él no estaba entendiendo por qué sus hijos habían muerto, por qué sus campos habían acabado, por qué sus siervos habían muerto, por qué toda su vida estaba patas arriba. Él no lo entendía, pero sabía que Dios era Dios y era bueno. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante las aflicciones por las cuales estás pasando? Si algo viniere obra de Satanás es porque el Señor lo permite, siempre para bien del creyente. Y el maligno y sus huestes no pueden tocarnos a voluntad, mi hermano. Él nos aborrece, él nos detesta, él quiere acabar con nosotros, sí, pero el Espíritu Santo es como los billetes, cuando tú los metes ahí en esa luz, ahí van a aparecer los sellos, así tal cual nos ve el enemigo. Él sabe cuál es cuál, quién es quién. Romanos, pues, en 8, Romanos, ¿sí? Después de Romanos 7, está Romanos 8, es espectacular. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, mira lo que dice la palabra de Dios, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. No andan conforme a la carne, no están satisfaciendo sus deseos, sino están satisfaciendo los deseos de Dios. Al inicio del capítulo 8, hay esta frase, hay esta introducción espectacular. Y en el capítulo 7 dice, Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha, y si esa lucha existe en ti, vas por buen camino porque es muestra de que eres hijo de Dios. Entonces, en el capítulo 8 explica que antes era imposible obedecer a Dios por cuanto éramos esclavos de la ley del pecado y de la muerte, y claramente presenta que ya no somos esos esclavos, ya no servimos a ese Señor, ahora servimos a otro amo, y ese amo es bueno, ese amo es perfecto, ese amo es maravilloso. Entonces, por cuanto el Espíritu de Cristo mora, por cuanto el Espíritu de Dios Padre mora en cada creyente, así
como levantó a Cristo de la muerte, también vivifica nuestros cuerpos mortales, para que podamos servir libremente a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es la palabra de Dios, mi hermano. Muchos de nosotros estamos todavía en quién me librará de este cuerpo de muerte y justificamos nuestro pecado diciendo que porque todos pecamos, entonces yo peco. Sí, sí, es una realidad, es una verdad. Pero por cuanto el Espíritu Santo vive en ti, esa ya no es tu realidad. Y no estoy diciendo que no pequemos. Estoy diciendo que ya podemos ver las acechanzas de Satanás y que inmediatamente caemos, inmediatamente vamos a pedir perdón. Pero ya no es nuestra realidad el pecar y pecar y pecar y pecar y seguirte enojando por lo mismo y seguir peleando por la misma circunstancia y seguir. No, ya no es esa realidad, ya no existe esa realidad, ya no hay esa realidad. Si eres una nueva criatura en Cristo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El Señor nos está diciendo todo el tiempo, hijo mío, vas a tener aflicción aquí. Es más, si vives una vida como tranquila, como que no pasa nada, como que creo que el evangelio que estás viviendo no es. Porque si estás viviendo el evangelio de Cristo, alguien va a estar viéndote mal. Alguien va a estar incómodo con tu presencia. En otras palabras, todo el sufrimiento experimentado aquí en la tierra presente no se compara con el gozo y la alegría venidera que será manifestada en el futuro en nosotros. De hecho, ya está manifestada, pero todavía no, como hemos ido hablando. Este mundo está caído, está condenado. Mi hermano, todo lo que ves va a ser acabado. Se va a acabar, según la ley de la termodinámica. Todo tiene su final, como dice el poeta de la salsa. Entonces, es mentira que al llegar a los pies de Cristo todo es color de rosa y se acabó el dolor y se acabó la enfermedad y se acabó la pena y se acabó la lucha con la economía y se acabaron las relaciones difíciles. No, por el contrario, mi hermano. Se agudecen en muchos casos, dependiendo de la soberana de Dios. Entonces, 1 Timoteo 3:12 dice, también todos los que viven y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces, si negamos las aflicciones, tendríamos además que decir que el sufrimiento de Cristo fue mentira, que los mártires por la proclamación del Evangelio son una leyenda. Y todo es verdad, mi hermano. En este mundo corrompido, el sufrimiento toca la puerta de todos. La pregunta es, ¿qué nos contesta el verso 28 del capítulo 8? Sabemos que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todo es para bien. ¿De verdad entiendes esa realidad? La muerte de un ser querido para bien, eso dice el Señor. Una enfermedad para bien, eso dice el Señor. La pérdida de tu trabajo para bien, eso dice el Señor. Aquí el apóstol no se está refiriendo a toda la humanidad, como lo podemos afirmar a ver que Pablo enfatiza, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no es para los impíos, mi hermano, y a veces la utilizamos con los impíos, no, tranquilo, que todo es para bien, no, 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 para bien para todos aquellos que son llamados conforme a la voluntad de Dios. Para ellos, no. El verso 1 del mismo capítulo dice que son llamados ya los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no son guiados por los deseos de la carne, lo cual es pecado, sino que luchan contra la carne. Y ahora piensan en las cosas del Espíritu. Hermano, es un tema de mente. Son qué tipo de pensamientos hay en tu mente. Y eso es lo que cambia la realidad. Lo que hay en tu mente, que en últimas es nuestra alma.
Entonces los que son llamados pueden testificar con mucha confianza que han sido revestidos por gracia de Dios y que ahora caminan con el deseo de agradar a su Señor y no al pecado. Y esto solo gracias al Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, la aflicción es algo natural. Satanás puede interferir en nuestras vidas solo si el Señor lo permite. Las aflicciones prueban la fe del creyente. Las aflicciones obran para bien y solo aplica para los nuevos nacidos. Y en Génesis encontramos la historia de José, el hijo de Jacob. Aquí vemos como un joven es vendido por sus propios hermanos, comprado como esclavo, puesto en la cárcel injustamente y luego proclamado gobernante de Egipto. Y más adelante, estando José en la posición de gobernante, volvió a pararse frente a sus hermanos, cuando estos fueron en busca de alimento, y les revela que era ese hermano que ellos habían desechado, y trae a su familia a vivir a Egipto. Y José pasó por mucho sufrimiento, por angustias, pero reconoció la soberanía de Dios y entendió que todo ese tiempo difícil era un propósito divino, según la perfecta voluntad de Dios. Que en este mundo caído tenemos aflicción, pero tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso que se compadece. Mi hermano, Jesucristo lloró, Jesucristo fue traicionado, a Jesucristo se le murieron seres queridos. Jesucristo pasó por todo, Él te entiende. Si tú piensas que nadie te entiende, no conoces a tu Señor, porque tu Señor te entiende y Él se compadece de eso que tú tienes, de eso que tú vives, porque Él lo vivió. El punto es que no reaccionó, que no salió lo que sale de ti, lo que sale de mí. Entonces Él sí sabe cómo es la vuelta, diría un amigo. Entonces, mire cómo termina esta historia de José en Génesis 5:20. Cuando ya se ha muerto su padre y sus hermanos ya dicen, bueno, ya el papá se murió, ya quizá este man nos va a apretar aquí y nos va a hacer pagar por lo que hicimos. Y entonces José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener la vida de mucho pueblo. En todas las adversidades que José enfrentó, Dios estaba activo y en control en todo momento. Así que José entendió la soberanía de Dios en tu vida. Debemos nosotros entender que en esta vida tendremos aflicción y aún así Dios está con nosotros, nos cuida, nos guía, nos consuela. Solamente a los que hemos sido llamados conforme a su llamado. Pablo no está expresando que todo va a salir bien a los que aman a Dios, sino que a esos que genuinamente le aman, a pesar de las circunstancias, es para bien. Y reconocen el bien, su soberanía sobre todas las tribulaciones en tu vida y pueden gozarse en su aflicción, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Iglesia, a Él no se le escapa nada, ni mucho menos se va de vacaciones y abandonó el mundo y a sus hijos, a su suerte. No, tu Dios en todo momento está sustentándote, está guiándote, está acompañándote, está socorriéndote. Mi hermano, si no te robaron hoy, si no sufriste de alguna cosa, de algún vejamen, es porque el Señor está allí, porque en este mundo tendrás aflicción. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tu Señor está pendiente de ti cada milisegundo de tu vida aquí en la eternidad. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Confiad que ya he vencido, dice el Señor. En Cristo Jesús fueron puestas todas tus angustias, dolores, penas, sufrimientos. ¿Crees que están colgados en la cruz, que ya no te pertenecen? Ellos cumplen una función muy diferente a la que tenían cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Mi hermano, el sufrimiento siempre tiene un propósito, siempre. Debemos entender que este mundo está caído. Debemos entender que las cosas a este lado de la eternidad no van a salir como nosotros queremos que salgan. Van a salir
como el Señor quiere que salgan. Es cierto, las cosas peores son peores de lo que te imaginabas, pero la gracia de Dios también es más grande de lo que te imaginabas. La fe bíblica mora en la intersección de la realidad horrorosa y la esperanza gloriosa. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, gracias por esta mañana.